Dios le bendiga, hermanos. Vamos a seguir con las enseñanzas. En esta ocasión pues nos toca el tema, ya tiene el pizarrón apuntado a la autoridad de las escrituras. Y los domingos que vienen pues vamos a estar dándole más o menos sobre ese mismo tema. Entonces el tema de la autoridad de las escrituras. Dice el subtema que las escrituras son inspiradas por Dios para nuestra enseñanza y crecimiento espiritual. Entonces dice el versículo clave, 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Así es de que entonces solamente el hombre regenerado, el hombre que ha sido instruido en la palabra de justicia, el hombre que ha alcanzado, ¿verdad?, un nivel de madurez, ¿verdad?, elevado, podríamos decirlo así, puede entender, ¿verdad?, lo que es, gloria al Señor, la revelación divina a través del estudio de la palabra. Pero en esta ocasión previamente, anoté algunas cosas aquí. Dice que nos ha sido dado el privilegio de recibir con cierto grado de entendimiento la revelación concerniente a las cosas infinitas por el Espíritu Santo. O sea, ahorita vamos a explicar eso. La idea o la revelación de cómo el hombre puede pasar de la tierra al cielo tuvo que haber venido del cielo a la tierra. O sea, Dios mismo tomó esa iniciativa. Entonces, esa idea, esa revelación, esa declaración bíblica, ¿verdad?, o esa esperanza que tiene todo creyente de cómo es que él, haber nacido en esta tierra, de ser un ser humano común y corriente, como todos, y se encuentra en el camino con que Dios tomó la iniciativa de salvarlo a través de Cristo, y después entiende que como nació en esta tierra, entonces en un futuro no muy lejano puede pasar de la tierra al cielo. Pero esa revelación tuvo que haber venido ¿de dónde? De Dios, o sea, del cielo a la tierra, o sea, a la inversa. Entonces dice aquí algo muy interesante. Dice que nos ha sido dado el privilegio. O sea, es un gran privilegio, hermano. Es un gran privilegio que a este punto nosotros comprendamos la escritura como es. Dice que nos ha sido dado el privilegio, es un privilegio, de recibir con cierto grado de entendimiento, ¿verdad? O sea, ¿por qué con cierto grado de entendimiento? Porque hay cosas en la palabra de Dios que realmente no tienen explicación, o sea, no las comprende uno. Mismo Pedro dice que entre los escritos, por ejemplo, mencionando al apóstol Pablo, hay muchas escrituras que son difíciles de entender. El mismo Pedro, que anduvo, ¿verdad?, durante 3 años y medio con el maestro, y que, ¿verdad?, escuchó de sus propios labios sermón tras sermón, ¿verdad?, cosas relativas a la eternidad, al infierno y todas aquellas cosas bonitas que Cristo enseñó. Pero con todo y esto, cuando él tiene la oportunidad de escribir una carta, dice que hay escrituras que son difíciles de entender. Entonces, si eran difíciles, hermano, para Pedro, ¿verdad?, que había estado, gloria al Señor, primero como judío, con lo mejor del pensamiento judío, y luego al lado del maestro, entonces era difícil de entender para Pedro, imagínense para nosotros. Entonces, pero aquellas cosas que Dios nos ha revelado por el Espíritu, las entendemos claramente. Entonces, por eso dice así el primer punto, ¿verdad?, que es motivo de discusión, ¿no?, de analizar. Dice, nos ha dado Dios, bueno, es Dios mismo el que nos ha dado, pero nos ha sido dado el privilegio de recibir con cierto grado de entendimiento la revelación concerniente a ¿qué? A las cosas infinitas. ¿Por qué infinitas? Porque pertenecen al sentido, ¿verdad?, a la naturaleza espiritual, todo a lo que Dios concierne, ¿no? ¿Por qué a lo que Dios concierne? Porque nuestra mente no puede captar cómo es que Dios existe desde la eternidad, ¿verdad? Ya existía. No fue que se originó en algún momento de la historia, ¿verdad?
no es de que va a terminar o no. Dice el profeta que sus días no acabarán, ¿verdad? El cielo y la tierra pasa. Dice, pero tú no pasarás, o sea, tú eres el mismo de ayer y hoy por todos los siglos. Entonces, hermano, esos conceptos bíblicos, nuestra mente, ¿verdad? Nuestra capacidad humana ¿verdad? No puede entenderla de esa manera. Entonces dice, a las cosas infinitas, pero ¿por qué? ¿Por quién? ¿Cuál ha sido la fuente de donde hemos obtenido esas cosas? Por el Espíritu Santo. En 2 Corintios, capítulo 2, déjame leérselo para que vean qué cosa tan hermosa, hermano. Todo lo que nos habíamos perdido, ¿verdad? Por no haber aceptado a Cristo, digo yo, ¿verdad? Ahora, antes, pero bueno, Dios viene a tiempo, no se tardan, no viene antes ni viene después, viene en el tiempo que Él decide salvar nuestra vida. Entonces, 1 Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos, dice Pablo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Entonces, fíjese, hermano, que la grandeza de Dios, la grandeza del ser humano, ¿verdad? Que ahora estamos en Cristo, la grandeza de la raza humana, ¿verdad? No se entiende bajo conceptos humanos, o sea, no nos lo ha enseñado el pensamiento moderno, sino las primeras revelaciones o los primeros axiomas de la revelación divina, cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Qué cosa tan hermosa, hermano. Entonces quiere decir que la raza humana, ¿verdad? Por la revelación de Dios, por eso dice la autoridad de las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras es la palabra de Dios, hermano. Amén. Entonces Dios nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza, en el sentido pues espiritual, no en fisonomía, quiero decir, ¿verdad? En aquello que nosotros tenemos intelecto, tenemos voluntad y tenemos, ¿verdad? Sentimientos. Entonces Dios no tiene esos elementos, pero Él es espíritu. Entonces, ¿verdad? Y eso no se comprende tampoco, pero algún día lo entenderemos, ¿no? Cuando estemos frente a Él cara a cara, sentado en su trono, le veremos, ¿verdad? Cara a cara, dice la Biblia. Entonces, es eso lo que puse aquí, el primer punto, ¿verdad? Lo primero que queríamos discutir, que nos ha sido dado ese privilegio, ¿verdad? En cierto grado de entendimiento, la revelación concerniente a las cosas infinitas, porque pertenecen a Dios. El segundo dice, es aquellos que no andan conforme a la carne, ¿verdad? En quienes la voluntad de Dios es hecha. Esa es una realidad también. ¿Por qué? Bueno, pues mire los textos, ¿no? Mira, ahí tengo ahí 1 Corintios 3:1 al 3. Dice, de manera que yo, hermanos, hablando Pablo a la iglesia de Corinto, dice, no pude hablaros como espirituales. ¿Ve? Como espirituales, ahorita vamos a tocar esa parte. Dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a apuntarle con rojo. Resulta que en la iglesia tenemos, ¿verdad? Este ya se nos fue. Entonces vamos a seguirle con el morado. Tenemos inciso A, por así decirlo, creyentes con madurez o maduros, ¿verdad? Madurez. Y tenemos los mismos creyentes, ¿verdad? Carnales, vamos a poner así, pues así dice, ¿no? Carnales. Pero sí, ¿verdad? ¿Por qué carnales? ¿Verdad? Pues dice la Biblia que andan en la carne, no en las cosas del Espíritu. Dice claramente que si te ocupas del Espíritu, segarás vida eterna. Si te ocupas de la carne, segarás corrupción. Pero vamos a entender eso, ¿no? Más adelante. Dice, os di a beber leche, fíjese Pablo. Pablo les dice, no pude hablarlos como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué como niños en Cristo? Porque todavía estaban con la leche espiritual, o sea, las primeras cosas, ¿no? Entonces dice, os di a beber leche y no vianda, pero aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos,
contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Entonces tenemos aquí una diferencia muy marcada. Que, ¿verdad? Es aquellos que no andan conforme a la carne, ¿verdad? Obviamente la gente espiritual que ha alcanzado madurez, en quienes la voluntad de Dios es hecha. Entonces Pablo los llama, ¿verdad? Creyentes que son carnales. ¿Por qué? Porque aquí más adelante dice, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, no sois carnales, ¿verdad? Entonces los nombra así. Dice, aquí tengo otro texto, para entender un poquito eso, porque tenemos dos clases de gente en la iglesia, creyentes con madurez, creyentes que son carnales. Obviamente hay creyentes que se acaban de convertir, pero están aprendiendo, ¿verdad? Están aprendiendo y se ve que no andan en la carne, o sea, andan en lo que deben de estar. Entonces son creyentes con fe débil que los creyentes maduros tienen que apoyar, tienen que, ¿verdad? Apoyarlos en todo. Pero hablando de estos creyentes en particular, ¿verdad? Que se ocupan de las cosas de la carne, pues Pablo los llama carnales. Pero para entender mejor esta cosa, ¿verdad? Con respecto a este tema de la autoridad de las Escrituras, fíjense que vamos a ver en Hebreos 5:11, dice lo siguiente, 5:11 de Hebreos. Fíjese lo que dice Pablo, perdón, no sabemos quién escribió Hebreos, ¿verdad? Dije Pablo, pero bueno, más o menos, pues, ¿verdad? ¿Verdad? Eso no importa, ¿no? Quién lo haya escrito. Dice el 5:11 de Hebreos: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, ¿verdad? El autor de esta carta les dice a los escritores, ¿verdad? En la iglesia de Jerusalén, que acerca de las cosas que les está explicando empezando el capítulo 5 es difícil por cuanto se trata sobre, ¿verdad? Las cosas que ven en el tabernáculo, en el lugar santo, en el lugar santísimo, todas esas cosas. Entonces dice el 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, ¿verdad? ¿Se fija? Y no de alimento sólido. O sea, tienen necesidad de leche y no de vianda, como dice a los corintios. O sea, tienen necesidad de que, ¿verdad? Se les instruyen las primeras cosas, ¿verdad? Y ahí se quedan, ¿verdad? No avanzan. Entonces dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Se fija, hermano? Entonces una persona que es carnal, que todavía toma leche, ¿verdad? Es inexperto en la palabra de justicia, no la puede aplicar en relación a sí mismo ni con respecto a otros. Amén. Entonces sigue diciendo el apóstol Pablo, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto, ¿verdad? En la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, oiga bien, hermano, el alimento sólido de lo que estamos hablando, de los creyentes con madurez, ¿verdad? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, ¿ve? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos en la iglesia local creyentes con madurez que tienen los sentidos ejercitados en el discernir, en captar, ¿verdad? En captar esas verdades bíblicas, ¿verdad? Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, pueden aplicar la palabra de Dios consigo mismos en relación a otros. ¿Por qué? Porque la han recibido del Espíritu. Amén, amén, hermano. Entonces, dice, ¿verdad? Sigue diciendo, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, los creyentes carnales no disciernen esos asuntos, por eso se meten en muchos líos, en muchos problemas de celos, contiendas y disensiones. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Por eso es la parte número 2. Es aquellos que no andan conforme a la carne, en quienes la voluntad de Dios es hecha. En otras palabras, se les revela la palabra con las palabras que enseña el Espíritu. Amén. Y también Corintios dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La tercera dice que la Biblia no es entendida
ni recibida por el hombre inconverso o el hombre natural, ¿verdad? El hombre inconverso es el hombre natural o el hombre animal que habla Pablo, ¿no? No es de animal, de género animal, no, de no animal, no, sino es la palabra original, pero se dice el hombre natural, o sea, el hombre que no tiene ninguna esencia de Dios, nada. Dice, entonces la Biblia no es entendida ni recibida por el hombre inconverso, ¿verdad? Aquí tenemos 1 Corintios 2:14, y lo que dice ahí, pues también está interesante, ¿no? 1 Corintios 2:14, donde estábamos, dice el 2:14, pero el hombre natural, ¿verdad? El hombre natural, el hombre inconverso, el que no sabe nada de Dios, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. En cambio, sigue diciendo el 15, en cambio, el que ha alcanzado madurez, este hermano o estos hermanos, dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Ve? Pero ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, bueno, quise poner estas tres cosas aquí porque analizando estos tres puntos, ya nosotros, ¿verdad? Sabemos en qué posición estamos. Obviamente no somos perfectos, no hemos alcanzado la perfección, la alcanzaremos en el día de ¿verdad? Cuando el Señor venga por nosotros y iniciemos la eternidad viviendo con Él, un constante vivir sin dejar de vivir nunca, entonces seremos perfectos. Todavía, aunque tengamos madurez, ¿verdad? Todavía somos imperfectos, obviamente. Entonces, pues estamos analizando esto en estos tres puntos, ¿verdad? Para entender dónde es que el Espíritu de Dios empieza a obrar. Ahora hay otro versículo, ¿verdad? Como dice la autoridad de las Escrituras, fíjese que Dios se revela a sí mismo. Nadie, ¿verdad? Nadie trajo esa revelación voluntariamente, sino que Dios quiso hacerlo por su propia cuenta. En Romanos 1:20 dice algo muy interesante. Dice lo siguiente. Dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo siguiente. Tenemos que, ¿verdad? La autoridad de las Escrituras no comienza el libro de Génesis enseñándonos un método de cómo, o que sea un método de 5 o 6 pasos o 10, como sea. De decir, bueno, paso número 1 para conocer a Dios, primeramente, esto. Número 2, esto y lo otro. Número 3, esto y aquello. No. El libro de Génesis comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya de por sí está allí el nombre de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está, hermano. Entonces tenemos que en la autoridad de las Escrituras, ¿verdad? Dios se revela a sí mismo. Y lo hace de una manera, hermano, que nosotros, ¿verdad? Al ver todas estas cosas maravillosas que vemos con nuestra vista, entonces entendemos, ¿verdad? Las cosas invisibles. O sea, por lo que vemos, entendemos que hay un legislador, que hay uno que pone leyes, hay uno que legisla el universo, y ese se llama Dios. ¿Por qué? Porque en Hebreos 11:3 dice, aquí lo apunté chiquito, en Hebreos 11:3, déjenme, yo me lo sé de memoria, pero déjenme buscárselo para saborearlo lo mejor, ¿verdad? En la lectura, Hebreos 11:3, mira lo que dice, está bien bonito ese texto. Dice el 11:3 de Hebreos, dice que por la fe entendemos, fíjese, por la fe entendemos nosotros. ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo siguiente, hay un versículo en Job, ¿verdad? Job se escribió hace
hace mucho tiempo, antes que cualquier libro del Nuevo Testamento, ¿verdad? Mucho antes. Pero fíjese que uno de los amigos de Job, que lo están acusando de que esas calamidades le habían venido porque había pecado, y usted conoce la historia de Job, ¿por qué sufren los justos, verdad? Y entonces uno de ellos, no recuerdo el nombre del cual lo dijo, pero dice lo siguiente: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Ahora, ¿cómo entendemos ese versículo estando escrito en Job? De una forma general. Dios crió al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia que cuando Dios lo hizo, ¿verdad? Lo formó del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida. Amén, eso es una cosa maravillosa, ¿verdad? Todas las cosas que Dios había hecho las decía su palabra: hágase esto, hágase lo otro, hágase aquello, ¿verdad? Pero cuando llega al punto donde crea al hombre y hay que vivificarlo, por así decirlo, para que esa figura que él había hecho, que era el hombre, se parara, caminara erguido y que tuviera inteligencia, ¿verdad? Entonces dice que Dios mismo sopla en su nariz, ¿verdad? Dice, y sopló en su nariz aliento de vida. O sea, es algo muy maravilloso, porque Dios no está creando eso y lo mete en el hombre, sino que de Dios mismo sale el soplo, hermano. Es algo bien maravilloso y bien misterioso también. Del mismo Dios dice, y sopló Dios, aliento de vida en su nariz. Y después dice el texto, ahí el mismo 2.7 de Génesis, perdón. Dice, y vino a ser el hombre un alma viviente. Quiere decir, en cuanto Dios sopla aliento de vida en su nariz, ¿verdad? Y ese aliento hace que ese hombre que había formado se levanta, camina y tiene conciencia del mundo que le rodea. Volviendo a Job, uno de ellos dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Entonces este versículo, ¿verdad? Para darle una explicación así cortita, es una manera general. Dios le dio inteligencia al hombre y Él es el que le da toda la inteligencia para crear cosas, para crear arte, para crear esto, para crear ciencia, para crear todas esas cosas que tenemos ahora aquí. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre tiene una parte inmaterial, ¿verdad? Una parte inmaterial, no vamos a hablar mucho de eso porque no es el tema. El hombre tiene una parte inmaterial la cual percibe, ¿verdad? Lo que Dios quiere enseñarle. Entonces, como es de una forma general, ¿verdad? Dice, ciertamente espíritu hay en el hombre. Cuando dice la palabra hombre, la frase del hombre, significa la raza humana. Entonces dice, espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente, o sea, el Espíritu Santo, le hace que entienda, que comprenda. Pero, volviendo acá al Nuevo Testamento, a los creyentes que tenemos el Nuevo Testamento acá, cuando el Espíritu mora dentro de nosotros, nos hace comprender la verdad bíblica sin mezcla de error. Amén. O sea, en Job dice que el hombre tiene un espíritu y el soplo del Omnipotente le hace que entienda, le hace que tenga entendimiento, inteligencia. Es sabio el hombre, es inteligente. El ser humano es inteligente desde que Dios lo hizo, ¿verdad? Ahí tenemos todas las grandes estructuras antiguas que edificaron los antiguos, hermano. Amén. Así es de que, ¿verdad? Tenemos todas esas culturas, ¿verdad? Allá donde se originó la civilización, acá en Occidente, gloria al Señor, acá con nuestros antepasados, los mayas, los toltecas, ¿verdad? Los olmecas, los aztecas y todos ellos, gloria al Señor. ¿Cómo es que pudieron, por ejemplo, los mayas, ¿verdad? Por muchos siglos observando el cielo, hacer con cálculo exacto un calendario de 365 días, ¿verdad? Observando los astros, observando la luna, observando, ¿verdad? Los movimientos del sol, ¿verdad? No lo hicieron en un solo día, hermano, tardaron siglos en hacerlo, gloria al Señor. Entonces el hombre, hermano, es inteligentísimo porque es hechura de Dios. Pero a diferencia de lo que Dios ha hecho ahora en nosotros, en Cristo Jesús, ha hecho una nueva creación y el Espíritu Santo muere en nosotros. Por eso es que comprendemos que la Biblia tiene autoridad, o sea, la autoridad de las Escrituras. Amén. Entonces, volviendo aquí al tema, cuando el creyente
cuando en el creyente, mora el Espíritu Santo, es lo que sucede, que nos ha sido dado el privilegio de recibir con cierto grado de entendimiento la revelación concerniente a las cosas infinitas por el Espíritu Santo. Infinitas, ¿por qué? Porque nosotros somos finitos, hermano. Amén, nuestra mente es limitada, es finita. O sea, finito quiere decir algo limitado, algo que nos entregó, ¿verdad? Nada más por pura misericordia, gloria al Señor, para tener cierto entendimiento. Entonces, pero cuando dice que nos ha sido revelada nos ha sido dada esa revelación de lo infinito, de las cosas de arriba, hermano. ¿Quién andando en pecado, andando, ¿verdad?, siendo inconverso, nos imaginábamos alguna vez que Dios quería llevarnos a vivir con Él al cielo por la eternidad? Yo no me imaginaba. Pero la revelación divina es lo que dice, que un día le veremos cara a cara, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Amén. Entonces, bueno, déjenme borrarle aquí. Bueno, ya vimos la diferencia, ¿verdad? Creyentes con madurez, creyentes que han alcanzado, ¿verdad?, un grado de madurez y son espirituales, ¿verdad? Nadie puede juzgarlos a ellos pueden juzgar todas las cosas, pero nadie es juzgado por ellos, ¿verdad? O sea, ellos no pueden ser juzgados porque andan conforme al Espíritu. Y los creyentes carnales que están ahí mismo en la iglesia, pero no quieren avanzar por alguna u otra circunstancia, ¿verdad? No quieren aprender la palabra de Dios, y bueno, entonces, pero ahí está, ¿no? Gloria al Señor. Entonces, déjame borrarle aquí porque, como el tema se trata sobre la autoridad de las Escrituras, la Biblia, ¿verdad?, así como la tenemos, en un tomo de 66 libros, tenemos 39 libros, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, y tenemos 27 en el Nuevo Testamento. Amén. Esto forma los 39 libros, ¿verdad?, y los 27, la Biblia en su totalidad, ¿no? Biblia. Aquí está. Y fíjese que esa Biblia, los inconversos todo el tiempo dicen, pero ¿sabes qué? Cuando se ponen a platicar con ellos sobre la Biblia, dice, pues la Biblia la escribieron hombres. Dice, ¿tú qué te preocupas? No, si no me preocupo, lo que trato de enseñarte es de que esa Biblia, esa palabra fue escrita por hombres que fueron inspirados por Dios. Amén. Esos hombres, ¿verdad?, podemos mencionar, por ejemplo, eran sacerdotes, ¿verdad? Sacerdotes, profetas, poetas, por así, ¿verdad?, poetas. Gloria al Señor. También tenemos, gloria al Señor, estadistas, ¿verdad? Estadistas. Tenemos guerreros, ¿por qué no decirlo, verdad? Guerreros. Tenemos reyes. Tenemos también pastores. Tenemos también pescadores, ¿verdad? Pescadores y hombres sin letras. Hombres sin letras. Hombres, voy a abreviarlo, sin letras. O sea que no tuvieron estudio, no estudiaron en alguna universidad de su tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Está bien interesante el tema, hermano, porque fíjese que esos sacerdotes, por ejemplo, aquí tenemos sacerdote Esdras, ¿no? Esdras, profetas, no digamos, por ejemplo, Isaías, ¿verdad? Isaías, poetas, ¿verdad? ¿Quién era poeta ahí en la Biblia? Pues Salomón, ¿no? Salomón, estadistas como Moisés. Hablando de Moisés, fíjese que eso está interesante, hermano. Dice porque Moisés fue instruido en todas las artes y ciencias de Egipto. Así que tenemos, para el tiempo en que estamos hablando de Moisés, los egipcios ya habían desarrollado, ¿verdad?, la geometría plana, los áreas, los círculos. Entonces, prácticamente Moisés era un gran hombre, ¿verdad?, con mucho conocimiento. Era un arquitecto, un ingeniero, un topógrafo. Gloria al Señor. Dice la Biblia que el tiempo que estuvieron los judíos o el pueblo de Israel cautivos 430 años en Egipto, construyeron dos ciudades, Ramsés y Pitón. Construyeron dos ciudades ellos. Entonces, hermano, tenemos estadistas como Moisés, ¿verdad?, que podían redactar libros enteros, como él hizo el Pentateuco. Gloria al Señor, él tenía gran capacidad. Tenemos guerreros como David,
Gloria al Señor, reyes como David, algunos reyes que fueron inspirados también. Pastores como Amós, casi algunos profetas del Antiguo Testamento, los profetas menores, fueron pastores, ¿verdad? Fueron pastores de rebaños y de todo eso, eran gente de campo, amén. Y sin embargo escribieron también. Pastores, ¿qué dice aquí? Pescadores, ¿verdad? Como los discípulos que llamó Jesús al ministerio, los Pedro, Juan, ¿verdad? Todos los que él eligió ahí que eran pescadores y también pues, los hombres sin letras, o sea, que no han ido a alguna universidad de prestigio. Y entonces, pero sin embargo, por ejemplo, Pedro escribió 2 cartas, amén, y ahí hay otros autores. Entonces, hermano, ¿por qué la autoridad de las escrituras? Porque mire, todos estos hombres, ¿verdad? Que tenían diferentes oficios en su vida y sin embargo Dios los llamó o Dios los escogió para escribir la palabra de Dios. Pero más o menos en qué tiempo se escribió eso. Todos esos personajes vivieron en países diferentes, ¿verdad? En costumbres diferentes. Por ejemplo, ¿verdad? Los desiertos de Arabia, el río Quebar en Babilonia. Me está acordando yo de Daniel, que ese Daniel escribió en el exilio, o sea, estando en Babilonia. Estaba acordándome que cuando los reyes magos vinieron, ¿verdad? Y usted sabe la historia que dijeron, su estrella hemos visto. Había un fenómeno probablemente astrológico por lo cual ellos se guiaron. Pero también fíjese que estos sabios, como venían de Babilonia, conocían las profecías de Daniel, porque venían del país de Daniel, gracias al Señor, amén. O sea, no venían nada más que porque la estrella los guió, no. Venían con conocimiento de las profecías y mayormente de las semanas, de las 70 semanas, esas profecías eran conocidas en Babilonia. O sea, entonces ellos, los sabios de Babilonia, conocían esas profecías y conocían más o menos el tiempo, porque conocían la profecía de las 70 semanas, conocían más o menos el tiempo en que apareciera el Mesías prometido a la casa de Israel. Eso es interesante. Entonces, se escribió también en los desiertos de Judea, ¿verdad? En los pórticos de ahí de la ciudad de Jerusalén y en diferentes lugares, hermano. Entonces, esos autores, ¿verdad? Esos autores de la palabra de Dios vivieron en tiempos diferentes, abarcando más o menos un periodo de tiempo de 1500 años. Por ejemplo, desde Moisés, ¿verdad? Que es el primero que escribe, hasta el último que escribe, que es Juan, ¿verdad? Juan el teólogo, ¿verdad? El que se recostaba sobre el pecho del maestro más o menos en el año 100 después de Cristo. O sea, desde Moisés, ¿verdad? Moisés hasta Juan más o menos transcurrieron de 1400 a 1500 años. Entonces, Moisés, por así decirlo, no conoció a Juan, o sí, no lo conoció. Moisés no conoció a ninguno de los discípulos, no conoció a alguno de los profetas. ¿Por qué? Porque vivió un periodo de tiempo relativamente corto. No se diga, por ejemplo, los demás escritores que vivieron en su época, ¿verdad? En países diferentes, distantes, uno del otro. Mas, sin embargo, todo lo que ellos escribieron, hermano, ¿verdad? Todos esos libros, ¿verdad? Coinciden en un solo tema y es la redención del hombre y en eso coinciden. ¿Por qué sucede así? Porque el Espíritu de Dios es el intérprete perfecto de la palabra y el Espíritu Santo es el que viene cuidando todo ese ¿verdad? Con mucho cuidado, con mucho celo, para que la verdad de Dios no se distorsione, los pensamientos de Dios no sean distorsionados y sean escritos con hoja y papel de la manera que Dios marcó, de la manera que Dios dictó, de la manera que Dios inspiró, hermano. Entonces es el Espíritu Santo, amén. Por eso, como Él la inspiró, Él nos la hace entender, porque mora dentro de nosotros. Gloria al Señor. Amén, hermano. Eso me da gozo. Bendito sea el nombre del Señor. Me da gozo, hermano. ¿Por qué? Porque siendo inconverso, siendo un enemigo de Dios, Dios le plació, hermano, darnos el Espíritu Santo. Y nos gozamos por eso. Y no hay ninguna cosa que se compare, ningún bien material, ninguna cosa que pueda compararse con eso. No hay comparación. El Espíritu de Dios es todo lo que tenemos y es suficiente, hermano. No ocupamos absolutamente nada más, excepto Él, hermano. Amén. Entonces, la autoridad de las Escrituras, hermano, por eso me gozo cuando, ¿verdad?, damos clases. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que se está exponiendo. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya.
Entonces, este gozo no lo habíamos sentido en ningún momento de nuestra vida cuando éramos pecadores, pero vino la revelación por el Espíritu Santo, y ahora tenemos, hermano, en nosotros, dentro de nosotros, fuentes que fluyen como, ¿verdad? O sea, manantial espiritual que nos hace sentir gozo que nunca habíamos sentido en nuestra vida. Gloria al Señor. Amén. Entonces, hablando, ¿verdad? Pablo de la inspiración, dice, ¿verdad? En las primeras, perdonen, hermanos, amén. Los textos que conciernen nada más a la lección, ¿verdad? Pues es relativamente, ¿verdad? Es como una síntesis nada más, es un resumen que voy a dar aquí, ¿verdad? Para que no se nos vaya el tiempo corriendo. Dice 2 de Timoteo 3:15, desde la niñez, dice Pablo a Timoteo, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Fíjese, hermano, qué hermoso, te pueden hacer sabio, amén, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Entonces Pablo diciéndole a Timoteo, mira, Timoteo, las Escrituras te pueden hacer sabio, muchacho. Gloria al Señor, amén, y te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No hay ninguna cosa mayor que esa, hermano. Amén. Entonces, ¿qué sucede con Timoteo? Pues acuérdese que en una de las clases que estábamos hablando sobre los Gálatas, estábamos viendo que Pablo, ¿verdad? En colaboración con Timoteo, predicaron el Evangelio, amén, y gloria al Señor, Dios los usó grandemente en aquellas regiones, pero estaba en que pues Timoteo era de madre judía y padre griego, pero yo estoy 100% seguro, hermano, porque así lo dice la palabra de Dios, que su mamá le enseñó a Timoteo, ¿verdad?, los primeros pasos de la palabra, ¿verdad? Lo instruyó, ¿verdad?, como toda judía. Obviamente lo instruyó primero en la ley de Moisés, pero cuando vino el conocimiento, el cumplimiento del tiempo acerca de muerte y resurrección de Cristo, pues Timoteo, ¿verdad?, por predicación de Pablo, instrucción de Pablo, agarró toda esta doctrina preciosa que es, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, hermano, amén, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hablando de la inspiración, ¿qué se entiende por inspiración? Déjenme apuntar aquí, inspiración. Pero ahorita ya me estoy acordando que hay otra palabra aquí, hermano. Iluminación, ¿verdad? Ya la hemos visto. También empieza con I. Tenemos dos vocablos, o ¿verdad?, dos términos. Inspiración e iluminación. Inspiración es, ¿verdad?, aquella influencia del Espíritu Santo, aquella influencia del Espíritu Santo sobre la mente o el corazón del hombre, ¿verdad?, sobre la mente del hombre, para escribir, ¿verdad?, las verdades bíblicas. Voy a abreviar bíblicas, verdades bíblicas, sin mezcla de error. Amén. Eso es lo que es inspiración. Es una influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre la mente del hombre, hermano, sobre su corazón, sobre su mente. Aleluya, como en el caso, por ejemplo, de Ezequiel, Dios le dice, abre la boca y come lo que yo te doy. Y dice, ¿verdad?, que en aquel éxtasis espiritual que estaba teniendo Ezequiel, dice que abrió su boca, ¿verdad? Y dice que se comió como un rollo escrito, hermano, por de frente y por atrás. En otras palabras,
que Dios le hizo entender el propósito del corazón de Dios al profeta Ezequiel y se lo metió en su corazón y en su mente, hermano. Hasta entonces dice la Biblia que Ezequiel duró ahí con los cautivos en el río Quebar por 7 días allí, en ayuno. Y después dice que cuando comió el rollo, dice que le amargó el vientre. Pero dice que después, hermano, tuvo una experiencia sobrenatural, que era dulce como miel y que la que decía de panal, como dice uno de los salmos, amén. Entonces, hasta entonces, gloria al Señor, Daniel pudo hablar y levantarse con poder, ¿verdad? Y ir a hablarle al pueblo todas aquellas cosas que Dios le mandó que les dijera. Pero en el caso es este, entonces, la inspiración es aquella influencia del Espíritu Santo sobre la mente del hombre, ¿verdad? ¿De cuál hombre? De aquellos autores, pues, que estamos hablando, que eran más o menos unos 40 autores en total, ¿verdad? Desde Moisés hasta el último que fue Juan, más o menos son como unos 40 autores que Dios usó en países diferentes, dialectos diferentes, ¿verdad? La Biblia se escribió en hebreo, arameo. Arameo es el idioma que aprendieron los judíos allá en Babilonia, ¿verdad? Ellos hablaban naturalmente hebreo, aprendieron el arameo en Babilonia, ¿verdad? De allá de los caldeos. Y también se escribió en griego, ¿verdad? En griego, pero no en el griego clásico que hablaban, ¿verdad? Los sabios de Grecia, ¿verdad? Es un griego clásico, era muy elegante en sus expresiones, sino era un griego, el Nuevo Testamento se escribió en un griego sencillo, que toda la población entendiera, hasta el más ignorante, entendiera el Nuevo Testamento. El griego se llama, ¿verdad? Un griego sencillo que se llama koine o koine, ¿verdad? No me acuerdo dónde tiene el acento. Esta es una I, koine o koine. No recuerdo dónde tiene el acento, si en la E o en la I. Bueno, eso no importa mucho, pero el asunto es que la Biblia se escribió en hebreo, arameo y en un griego no clásico, no elegante, sino en el griego, ¿verdad? Que hablaba la mayoría de la gente, que se llama koine o koine. Entonces, aleluya. Dice pues entonces la inspiración es una influencia del Espíritu Santo sobre la mente del hombre, de los autores, para escribir, ¿verdad? La palabra de Dios sin mezcla de error. Amén, eso es interesante. Y tenemos aquí otro término que es iluminación. La iluminación es también, con esto vamos a terminar casi, aquella es lo mismo, ¿verdad? Aquella influencia, lo voy a repetir también aquí, influencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Es aquella influencia del Espíritu Santo en el corazón, del hombre, ¿no? Para entender la Escritura o las verdades bíblicas. Pero fíjese bien, este término, ¿verdad? A diferencia de la inspiración, miren lo que voy a poner aquí. Aquella influencia del Espíritu Santo en el corazón del hombre para entender la Escritura, que ese término que es común a todos los creyentes. Aquí está la diferencia, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre inspiración e iluminación? Que la iluminación fue dada únicamente a los escritores sagrados, a los que escribieron. Dios nos inspiró para escribir la palabra de Dios, no a nadie más. Y la iluminación también es una influencia sobrenatural del Espíritu Santo en el corazón del hombre, que es común. Aquí está la diferencia. Es común a todos los creyentes, no así la iluminación. La iluminación no es común a todos, no. Esa es exclusiva. Esa es exclusiva para los escritores de la Biblia, los que Dios inspiró para escribir. Amén. Fíjese que Dios les inspiró los pensamientos y los dejó para que ellos redactaran en su propio modo de hablar, en su lenguaje, que ellos podían articular lo que Dios les estaba diciendo. Amén. Por eso tenemos a Moisés, que es un estadista. Dios le empieza a decir: haz de acuerdo al modelo que se te mostró en el monte, Moisés, y ahí empieza a escribir.
¿verdad?, a trazar todo, ¿verdad?, toda la construcción del tabernáculo con un lujo de detalle, porque Moisés era un estadista. Dios le da los pensamientos, Dios le da la idea y él escribe como él puede expresarse, amén, y lo plasma ahí en el Pentateuco. No así, por ejemplo, Pedro era un pescador. Pedro estaba muy limitado en el lenguaje que él podía hablar, ¿verdad? No podía hablar, ¿verdad?, en el nivel que hablaba, por ejemplo, Moisés. ¿Por qué? Porque Pedro era un hombre sin letras. Él, ¿verdad? Pero tenemos algo muy maravilloso de Pedro, que anduvo en el ministerio con Cristo por 3 años y medio, así que recibió de todas maneras con todo y eso mucho. Pero volviendo a lo mismo, de que Dios inspira los pensamientos, entonces deja a los escritores que escriban como ellos puedan, ¿verdad?, escribir, como ellos se pueden expresar, pero sin perder el pensamiento original que Dios les está diciendo que plasmen ahí en una escritura. Amén. Entonces, otra vez la diferencia ya para terminar. Inspiración únicamente para los escritores sagrados que escribieron, ¿verdad? Dios los inspiró. La iluminación es igual una influencia del Espíritu Santo para que nosotros entendamos, hermano, amén, la verdad bíblica sin mezcla de error, pero que esa iluminación es común a todos los creyentes, amén. Así es de que la iluminación y la inspiración son dos términos, ¿verdad?, que tienen alguna diferencia. Esta es común a todos los creyentes, más esta no. Así que, hermano, ¿verdad? Solamente toqué 3 textos de lo que era de la clase, pero igual siguen algunos textos sobre Salmos, ¿verdad?, que hablan sobre lo mismo, la inspiración de las Escrituras, el poder que tiene y la autoridad que tiene. Así que, hermano, un poquito, aunque sea que hayamos aprendido, ¿verdad? Y un consejo que les doy, hermano, es que tomen en el día, ¿verdad? Para todo hay tiempo, hay que ponernos a leer la Biblia, hermano, amén. Hay que ponernos a leer la Biblia como nunca, gloria al Señor, porque si de repente alguien dice, ya no más Biblias para los creyentes, de perdida ya la leímos, ya sabemos lo que dice, amén. Así que entonces hay que leerla, hermano, porque ahí tiene un montón de cosas, ¿verdad? Gloria al Señor, bien ricas para nuestra vida. Así que vamos a dejarla ahí con eso y nos vemos el próximo domingo, ¿verdad?, con otro tema igual de bendecido como este, hermano. El Señor me lo bendiga y Dios los guarde. Dios le bendiga, hermano.